¿Me oye? ¿Me oye? Sí te oímos, Alberto, sí te oímos. Amigos de Radio Victoria, ojo con eso, televisión, en esta nuestra alianza hemisférica con Benamérica y con la Escuela de Gobernanza de Benjamín Franklin. Vamos a tener un programa bien especial en el tema eléctrico con 3 invitados. Gustavo González, quien normalmente pues rige la batuta allí. Alberto de Lima, quien es su invitado habitual toda la semana. Y Néstor Ramírez, con muchísima experiencia, creo que 40 o algo más de años en el sector eléctrico. ¿No es así? Totalmente cierto, es broma. Néstor es ingeniero, aparte de ser ingeniero electricista, tiene una maestría de administración de negocios del IESA, fue gerente de operaciones de la Universidad de Caracas, vicepresidente de ingeniería en el VAR, y después cuando el Fondo de Inversiones empezó las privatizaciones, fue nombrado el coordinador de privatización del sector eléctrico. Bueno, yo creo que Néstor, tienes mucho que decirnos hoy, producto de la circunstancia catastrófica en que está el sistema eléctrico en toda Venezuela. Y tú conoces ya cómo operó en distintos estados del país, pues por los desempeños que tuviste. Así que tienes la palabra para abrir el programa de hoy. Néstor, adelante. Néstor tiene problemas de comunicación. Ahora sí me oyes, Néstor. Ahora sí. Ok. ¿Me captaste lo que dije al comienzo? Una parte se interrumpió, pero... Bueno, ya Gustavo te presentó, dio más o menos pues tu currículum, tu experiencia, tu experticia, los años de servicio en distintos ámbitos del sector eléctrico, en el IESA, y por supuesto queremos que seas tú quien inicia hoy de alguna manera pues tu apreciación sobre lo que es el problema de electricidad en el país, que no es nuevo, pero si sientes que de verdad se está haciendo algo, el gobierno o régimen, como se llama en Venezuela, está haciendo algo en concreto para superar esa crisis. Yo creo que mientras Néstor arregla esto... Néstor no nos está oyendo. Adelante, Alberto. Me voy a ir adelantando a esa pregunta que estás haciendo. El gobierno sí pareciera que tiene planes de corto plazo. Sin embargo, el problema está en los recursos económicos. Se puede hacer cualquier plan, pero si no es real, no es lopa. Entonces, sí existen planes, de hecho sí los existen, y así como existen planes en la oposición, pero creo que poco se está haciendo. Ahora esto, ¿puedes hablar? Bueno, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Sí. Ok. Obviamente, el sector eléctrico es básico para impulsar la producción en el país y en las condiciones actuales es un impedimento para lograr esos objetivos. Sin embargo, vi con cierta sorpresa hace unos días una noticia publicada por EFE, donde Venezuela invita a 120 países a invertir en su sector energético. Eso implica algo muy importante: voluntad política, que es el primer imperativo. Claro, el régimen se ha dado cuenta de esa necesidad y sabe también que es un sector capital intensivo. Ahora va a tratar de dar marcha atrás a todo lo que hizo en estos 20 años, pero les digo, esa falta de voluntad política no es algo nuevo. En la década de los 90, cuando se inició la privatización del sector eléctrico, no había una voluntad política compartida entre todos los sectores interesados. Por ello fue que los primeros intentos no vieron coronados el éxito. De eso podríamos hablar, que son experiencias pasadas. Pero yo rescataría la parte positiva, que finalmente aprendimos de cómo manejar, cómo integrar, mejor dicho, esos intereses, y se logró, por ejemplo, con la privatización del sistema eléctrico Nueva Esparta, una transmisión de propiedad, una transferencia de propiedad exitosa. Ahora bien, entiendo que con esa noticia que mencioné, publicada en EFE,
el régimen está dispuesto a abrir la participación de inversión privada, y aquí yo hago una acotación. No tiene que ser necesariamente inversión extranjera, puede ser también inversión proveniente de ahorro nacional que ha emigrado desde hace, ojo, 50 años. Desde el año 83 están emigrando capitales. Esos capitales que son nacionales pero colocados afuera pueden sentir un atractivo para regresar al país. Y yo digo que hay que hacer un balance entre lo que es el ahorro interno, captado de esa manera, y la inversión extranjera. Ojo con el tema de las inversiones golondrinas, que vienen a tratar de sacar un provecho, recuperar la inversión, una ganancia e irse. Una inversión de capitales nacionales uno esperaría que fuese menos golondrina, y sería sentar un poco las bases de reconstrucción industrial de Venezuela con miras a largo plazo. Por otra parte, se perfila de entrada la oportunidad para comenzar a rehabilitar plantas de generación mediante esquemas tipo lo que llaman BOOM. La B de construir, build, que en este caso sería principalmente reconstruir. La O de poseer, es decir, que esos que inviertan posean el activo. ¿Por qué es importante? Porque si el activo queda en manos de Corpoelec, los trabajadores van a tener que cobrar con el contrato colectivo Corpoelec, que no los beneficia para nada. Para nada. Si esa propiedad se transmite al inversionista de afuera, él es libre de hacer su contrato colectivo con todas las prestaciones que merecen los trabajadores, con todos sus planes de seguridad social solventes, etc. La otra O es la de operación, y la M de mantenimiento. Necesariamente no tiene que transferirse al final de un periodo, pero digamos que ese esquema BOOM o R de rebuild, de reconstruir, operar, poseer, operar y mantener, es la puerta de entrada para comenzar a traer capitales privados al sector eléctrico. Paso inicial. Después vendría otro paso que es complicado porque se quedó atascado con la reforma de la ley orgánica del sector eléctrico discutida en primera etapa en el 2016, pero que quedó en el limbo, que esa ley establece, uno, inicio de la transición energética para incorporar fuentes renovables alineados con los objetivos de cambio climático, todas estas cosas de Naciones Unidas, en fin. Dos, separación de segmentos, eso existía desde la ley de 2011, es decir, desintegración vertical de las actividades de generación, transmisión y distribución. Descentralización geográfica del segmento de distribución para llevar la toma de decisiones al centro de los acontecimientos. Es decir, todo lo contrario a lo que hizo Corpoelec. Introducción de competencias de generación, ¿verdad? Principalmente, y la introducción de agentes comercializadores. Ese es el reto que viene a continuación. Mi opinión es la siguiente. Hay que comenzar con promover esta participación en la rehabilitación de plantas de generación mediante la incorporación de capitales privados, sean provenientes de ahorro nacional o sean de inversión extranjera. Es un primer paso. Ahora, Néstor, pero frente a la disyuntiva de que el gobierno va por un lado y la oposición por otro, tienes dos asambleas nacionales, o sea, ¿cómo conjugar un paquete legal que garantice que esos inversionistas se animen? Porque el problema que tiene cualquier inversionista hoy día, no solamente en el sector eléctrico, sino en cualquier sector empresarial, industrial y comercial, es que no sabe dónde va a poner el dinero, porque nadie le garantiza a largo plazo la sostenibilidad de esa inversión, ni las ganancias tampoco. Claro, estamos regresando del peor de los mundos en ese sentido. Normalmente organismos como el CIADI, el Centro Internacional para el Ajuste de Problemas de este tipo entre particulares y gobiernos, tienen unos expedientes muy grandes con todo lo que se ha hecho en Venezuela en lo que va de siglo. Eso obviamente va a dificultar la participación. Pero aquí se trata de ofrecer garantías reales. Esas garantías reales hay que ser muy ingenioso. Obviamente el riesgo país va a contar. Y esa experiencia
de todas estas inversiones que fueron expropiadas y que son consecuencia de múltiples demandas que hay ahorita en el CIADI. Todo eso hay que revertirlo. Obviamente, si no se revierte con credibilidad, va a ser muy difícil atraer capitales privados. Ahora, pero todos esos problemas están insertos en un factor jurídico. Y tú sabes que en la justicia nacional e internacional los lazos nunca terminan, porque detrás hay un ñemeo, como se dice, ¿no? Y los bufetes pues alargan eso hasta donde pueden para exprimir el jugo. Entonces la solución no es tan fácil. Yo pienso que la única manera efectiva es que haya un cambio de sistema donde se retome la manera de gobernar que tuvimos antes, que mal que bien era medianamente consensuada, pero hoy no hay consenso posible, políticamente hablando. ¿Entiendes? Eso es correcto, eso es correcto. Por eso dije antes, hay que ser muy creativos. Pero regreso positivamente al primer comentario. Hay una evidente voluntad política, que es el primer imperativo, con esa noticia donde se invita a 120 países a participar. ¿Cómo va a participar? Tienen que empezar a cambiar las reglas de juego, tienen que empezar a ser más serios, tienen que empezar a dar garantías, si no nadie llega. Exacto. Entonces digamos que es el primer paso, el primer hito. Y yo también me hago, no las tengo. Claro. ¿Cómo hacer? Sí. Vamos a ver cómo va avanzando la cosa. Exacto. Porque yo no sé, Gustavo y Alberto, si ustedes están al tanto también de que, por ejemplo, esas informaciones que surgen de la noche a la mañana, abrimos la importación libre de combustibles. Bueno, pero ¿sujeto a qué? ¿Y de dónde? ¿Y bajo qué circunstancias? Y no vamos a cobrarle tampoco impuestos aduanales a quien se convierte en importador de combustible. ¿De dónde lo vamos a traer? ¿Quién nos lo va a vender si no somos malos pagadores? Todas esas son excelentes preguntas. Y todas tienen una sola respuesta. Para que no haya un cambio de modelo, eso no se puede implementar. El modelo, el sistema, exactamente. Es evidente que hay unas premisas básicas para todo esto, José Antonio. Y ya lo han dicho Néstor y Alberto. Lo primero es tenemos que tener un cambio en el modelo de negocio, porque si no es imposible, y eso implica un cambio en todo lo que es el aspecto político, ¿no? ¿Verdad? Salir de la ideología que se ha implantado y ir a un renacimiento, ¿no? Pero tomando un poco lo que ha mencionado Néstor, hay dos aspectos básicos. Uno, evidentemente, como dice Néstor, es la generación. ¿Por qué? Porque ya les hemos dicho a nuestro público que Venezuela tiene el triple de capacidad instalada para satisfacer una demanda de un tercio que no logra cubrir porque siguen habiendo los racionamientos. Por lo tanto, una de las prioridades básicas es rehabilitar lo que se pueda, ¿verdad? Evidentemente, si hay instalado 35.000 megavatios y el 75% está indisponible, tiene que haber por lo menos 8 o 10.000 megavatios que se puedan rehabilitar y poner en marcha. Y eso la noticia de que menciona Néstor es sumamente interesante, ¿no? Porque para poder rehabilitar necesitamos una cosa que es básica en la generación, que es el combustible, ¿no? Por lo tanto, eso ya nos asegura, digamos, que es un recurso. Yo recuerdo que en los años 90 en México, por ejemplo, en la época del presidente Salinas, él hizo un decreto y legalizó la modalidad de los productores independientes de energía. ¿Y qué pasó? Que México, claro, en México sigue habiendo una Corpoelec mexicana, que es la Comisión Federal de Electricidad. Pero en esa época, la Comisión Federal de Electricidad se convirtió en el primer importador de gas en México para poderle garantizar, porque déjame decirte que el éxito fue tan grande que hubieron 34 contratos de productores independientes, de los cuales 28 además eran con ciclos combinados, que es la tecnología de mayor eficiencia actualmente, y 6 eran desde el punto de vista de la parte eólica, y todos fueron mejor. De hecho, todos esos contratos daban cifras
de rendimiento y de eficiencia mucho mayores de las plantas que manejaba la Comisión Federal de Electricidad. Y ese mercado llegó a cubrir 1/3 del mercado mexicano, que evidentemente es mucho más grande que el nuestro, ¿verdad? O sea, Claro. Por ejemplo, Brasil también hizo un gran cambio en ese sentido, e incluso montó 37.000 megavatios, o sea que es más de lo que nosotros tenemos instalado en total. ¿Entiendes? O sea que hay 3 premisas básicas en todo proceso. Uno, que el éxito base es que tener la oportunidad de la decisión, pues hay que tener prontitud en la decisión. La primera decisión que hay que tener es iniciar los procesos, ¿no? Lo que pasa es que en Venezuela tenemos un problema que para poder aprender se necesita saber a dónde vamos y resulta que nosotros no sabemos ni para dónde vamos, ¿no? No hay duda, no hay duda. Ahora, hay otro factor determinante en la forma de proceder en Venezuela. Nosotros hemos vivido 20 años en permanentes elecciones cada 6 meses, cada año, cada 3 años, cada 2 años. Y eso nos permite que se definan concretamente pues, todos los aspectos que tienen que ver con ciertas áreas de producción y de desarrollo. Porque mientras estemos envueltos en procesos electorales, ningún funcionario público está dedicado a su trabajo como corresponde, sino vive permanentemente pues, en objetivos proselitistas, en campaña, acompañando al presidente, acompañando al ministro, y ninguno trabaja en consecuencia. Entonces, bajo este esquema político y bajo estas circunstancias que estamos viviendo, o sea, ¿tú crees que alguien va a asumir con seriedad que Venezuela está presta para invertir allí? El problema de todos los servicios es esto que se prestan, incluyendo el eléctrico, por supuesto, y el de agua. Si tú no los facturas, tú no los cobras adecuadamente, no puedes mantener tus operaciones. Exacto. Te va dependiendo la calidad porque no puedes hacer mantenimiento, porque el personal se te va y no te ha ocurrido durante todo 20 años. Entonces tiene que solucionar el problema de la tarifa eléctrica para que garantice al inversionista el retorno de su inversión. Claro. Ahora, Néstor mencionó algo muy importante, que ustedes también lo han mencionado conmigo en otras oportunidades, que es el caso de Nueva Esparta con Seneca. Pero yo tengo conocimiento a través de la gente de la Cámara de Comercio, que tienen más de 1 año o 2 años planteando el interés en convocar a particulares, donde sea, a invertir para retomar la privatización del sector allá en Margarita, como lo fue Seneca. Y se han dirigido al gobierno, que es quien tiene que dar la última palabra. Y la última insinuación que le hicieron al régimen, después de tantas que han hecho, fue hace 6 meses y todavía no hay respuesta, ni siquiera una convocatoria para conversar el tema. Bueno, eso ha sido una respuesta que han dado casi toda la gente que se entrevista en Venezuela, ¿no? Todos los sectores hacen respuestas e indicaciones al gobierno y el gobierno nunca responde. Ahora, vamos a estar claros, la segunda premisa para poder arrancar, seguir con un proceso adelante es que hay 2 opciones, o aceptas lo que tienes o le echas pichón a modificar lo que tienes, ¿entiendes? Y eso es lo que hay que hacer. Ahora, ¿cómo hacerlo? Bueno, estamos ante una situación de verdad difícil, podríamos llamarla hasta sobrehumana. Lo que pasa es que el término sobrehumano se refiere a aquellas cosas que tenemos que hacer y que nos llevan mucho tiempo. Y eso es lo único que tenemos ahorita, tiempo, porque tenemos 23 años en esta manguanga. ¿Entiendes? Exactamente. Ahora, lo primero que hay que hacer, Juan Antonio, es dar un primer paso. O sea, tampoco es que vamos a esperar a tener la luz al final del túnel, ¿no? Hay que dar un primer paso y en el camino se van enderezando las cosas, como dicen, ¿no? Bueno, nosotros damos el primer paso toda la semana, advirtiendo, recomendando, sugiriendo, exhortando. Bueno, ¿no? Y el sector de educación dio el primer paso este 23 de enero, con tremenda marcha que reunió y aglutinó a todos los demás sectores, ¿no? Eso me parece estupendo. Bueno, un país movilizado debería obligar a los sectores políticos también a reaccionar en consecuencia, pero no, diluyen el tema, lo diluyen, lo alargan hasta que la gente se fatigue y seguir ellos entonces conduciendo las decisiones a capricho. Yo recomiendo el primer paso. Lo dije antes. Apoyarnos en la necesidad de reconstruir plantas de generación que están indisponibles y que la economía las está necesitando. El sector petrolero sí va a crecer con estas
iniciativas recientes, detrás de Chevron, de repente vendrán arreglos con Eni, con Ocofil, con Resol, qué sé yo. Tiene que tener, ellos tienen su capacidad de generación instalada, pero me imagino que también tienen problemas. Entonces, no sé, yo, como inicié esta charla, yo veo hoy una oportunidad para dar ese primer paso que decía Gustavo. Empezar con los productores de potencia independiente, los IPPs, que serían las plantas que tenemos, que están fuera de servicio, comenzar rehabilitándolas y aumentar la oferta de generación. Eso es algo muy puntual, pero podría ser el primer paso, Gustavo. Bueno, vamos a ver qué receptividad encontramos con esta conversación de hoy, porque la gente que nos sigue en función de gobierno también saben pues que aquí tocamos estos temas. A mí me consta pues que hay algunos que sí les interesa pues dar los primeros pasos, hay otros que son reticentes, pero de todos modos vamos nosotros por aquí por Radio Victoria Ojo con Eso Televisión a seguir tocando semana a semana. Ahora que tenemos a Néstor pues incorporado, es mucho más diversa la opinión y los criterios que podamos manejar. Y bueno, y que alguien se haga eco de estos planteamientos que se hacen aquí, y ojalá que la colectividad también en algunos sectores especializados pueda participar con nosotros para empujar por esa causa. Así que yo creo que la semana que viene tal vez podamos diseñar, o la otra, es cuestión de que Gustavo y Alberto y Néstor, ahora los tres pues conformando este panel, podamos ir aumentando las opiniones aquí pues para empujar las soluciones de vida al más corto plazo. ¿Ok? Entonces yo les agradezco mucho que hayan estado con nosotros hoy, pero es clarificador, y lo que nos aportó Néstor hoy es vital, ¿no? Así como se adoptaron decisiones sorprendentes de la noche a la mañana con respecto a los combustibles, oye, que se adopten también entonces con respecto al sistema eléctrico. Pues. ¿Ok? Bien. Mira, yo quería agregar algo, lo que tú decías antes. Se habla de 15.000 millones de dólares para la recuperación del sector en 3 años. Sin embargo, Gustavo y yo hicimos un análisis hace como 4 meses, diría yo, cuando se hablaba de invertir 1.200 millones de dólares. Y nosotros logramos, con las inversiones que pensábamos que se podían hacer y dónde deberían hacerse, se podían recuperar unos 3.000 megavatios, que eliminarían los racionamientos, al menos en el occidente del país. Ok. Una cuestión de prioridades. Bueno, ir por regiones de repente, no sé, hay muchas formulaciones que hacer aquí, pues, y vamos entonces a tener esta plataforma abierta semana a semana, pues, para empezar a posicionar esos temas de manera frecuente, pues. ¿Ok? Sí, cierra, Gustavo, que me quedan 2 minutos. No te oigo, Gustavo, no te oigo. El audio, Gustavo, audio. Tanto el teléfono, como suena tanto el teléfono, lo tengo que... Mira, José Antonio, una cuña, este viernes tenemos un webinar del Grupo Zuluaga, Alberto y yo, y ya ha tenido respuesta con respecto a lo que tú dices. Fíjate, ya hay periodistas que nos han llamado para reunirnos con nosotros, con el Grupo Zuluaga, y también incluso personajes políticos de la Comisión de Energía también nos han solicitado reunirnos. O sea que sí tiene efecto el granito de arena que estamos poniendo los miércoles un poco con estas entrevistas, ¿entiendes? Exacto. Bueno, ojalá que el granito se convierta en peñasco. Eso es así. Bueno, un abrazo, de verdad. El viernes, si hay posibilidad, me mandas el link. Puede ser que yo también me conecte a ese webinar. ¿Okay? Yo te lo paso enseguida. Te lo manda para abajo. ¿Ok? Bueno, Néstor, agradecido por tu tiempo en el día de hoy. Alberto, igual. Y bueno, acá en Radio Victoria, Ojo con Eso Televisión, en esta alianza hemisférica con Beramérica, con la Escuela de Gobernanza Benjamin Franklin, seguimos trabajando por las grandes causas venezolanas, a distancia, pero trabajando. Un abrazo. Gracias. Hasta luego. Gracias, Antonio. Un millón de gracias. Gracias, Néstor. Muy amable por habernos acompañado. ¿Okay? Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.